Otra noche más acá en Rara Ave. Con mi amigo acá, Edison Mourinho, que está... Hola, hola. No copie la respuesta. No copie la respuesta. Estaba investigando. Señores, a ver quién teníamos de invitado. ¿qué teníamos al invitado? El invitado te vas a morir cuando lo... El invitado es dibujante, es conductor radial, pero por sobre todas las cosas es un tipo de la cultura íntegra, o sea, de todo. Cuando digo cultura, no es solo de una cosa, de muchas. Ya les voy a decir quién es. Me entrevistó hasta el cansancio, le rompí los cocos por notas infinidad de veces y él me las daba, porque es buen loco. Después un poco se arrepentía, pero ya había ido. Es sobre todo un periodista cultural, ávido de teatro, literatura, música y arte. El señor que desde hace muchos años está en Radio Sarandí todos los sábados, 4 horas, abre la puerta de la cultura a todo el mundo todos los sábados. Me estoy refiriendo, porque además está en televisión, en todos lados, escribe, no sé cómo hace, también dibuja. Bueno, ya van a ver. Me estoy refiriendo al señor Jaime Clara. Punto final, Julia Moller. No. Pues yo vi las piernas cruzadas y dije, Julia Moller. Porque bueno, las piernas cruzadas son mi estilo también. Yo también tengo los míos, Jaime. Sí. Tome asiento. No te quiero corregir al aire, Sí. querido amigo. ¿Qué Son sos? 7 horas al aire y no 4. 7 ya. De 6 a 13 horas el programa. ¿Cómo te explotas, loco? Ah, mierda. No, está bien, si te gusta laburar tanto, yo qué sé. Bueno, ¿Son sí, 7 horas? De 6 de la mañana a 13 horas. Ah, porque empieza a las 6 de la mañana. Vos escuchás desde la No, yo desde las 10. Por eso, para... Bueno, ¿qué vos crees? escuchás Hay 4 que te la dejo. Vos escuchás 4 horas. 7 horas al aire, solito. Sí, solito. Te me traes invitado a Sí, más, pero sí, solito. ¿Cómo andas, Jaime? Bien, muy contento de estar acá. Bueno, me encanta. Porque ahora estás en Radio Sarandí. Exacto. Estás todos los días con Puglia. Sí, justo por estos días no, pero sí. Pero estás con Sí, Puglia. sí, pues estoy haciendo las cosas en su sitio y... También estás en la mañana. En la mañana. ¿A quién echaron de ahí? No, fue Se papá, Juan Miguel. Ah, Juan Miguel fue, es verdad. Un saludo para Carzolio, que tiene su segundo hijo. niño. Sí, lo vimos Exactamente. el otro día. Es precioso la fotito. Exactamente. Sí, y estás con el señor grande, Fablet. Sí, mayor, muy mayor. Muy mayor, sí, exactamente. Fablet. Y con... Y estoy con Laura Rodríguez a las 6 en el informativo y a las 7 de la tarde en hora de cierre con Mauro Betti. No se va. ¿Qué tenés, una cantina? ¿Hay una cama en el fondo? No, eso es un mito, Pero un mito Eso es que un mito, pero bueno, es horario partido. Y además seguís con televisión. Estoy en estos momentos haciendo la suplencia de Victoria en el 12, sí, solo con eso. Solo con eso. Solo con eso. ¿Qué te parece? No, me mentía, es un mito que no laburo todo el Viste día. que estaba todo el día tocando laburo. reloj, no marque las horas. Sí, Es para no le él. alcanza. Jaime, ¿y cómo haces para tener tiempo para estar tan... Yo sé que vos me decís, es el laburo. Sí, pero bueno, es una profesión que tiene que ver con todo lo cultural o lo informativo, que hay que estar continuamente alimentándose de cosas que vienen para poder hacerlo. ¿Cómo te llevas con todo eso? Sí, trato de llevarme de la mejor manera. Lo mío es el periodismo cultural, lo sabés bien. Mi obsesión es el programa de los sábados, Sábado Sarandí, que lleva ya casi 20 años, el año que viene va a cumplir 20 años. Y eso es lo más importante. Después el resto acompaño y bueno, y en la medida en que uno trabaja todo el tiempo con la información, hoy a través de las redes sociales estás enterado de las cosas que van pasando. Y entonces, bueno, trato siempre de estar acompañando y de hacer las cosas lo mejor que me salen. Está, y 20 años en Radio Sarandí, en la mañana de los sábados, ahí todo el mundo comenta lo mismo. O sea, siempre dicen, bueno, cuando uno quiere que un proyecto cultural se conozca, siempre termina en vos. O sea, pero porque de alguna manera ese terminar en vos tiene que ver con que, primero, que hay una gran audiencia y segundo, porque respondés con las cosas que realmente le importan a la gente. Yo intento ser, lamentablemente, si bien hay programas culturales, pocos, pero hay, debo confesar que, bueno, por suerte la audiencia hace de Sábado Sarandí un programa que se escucha. Ese es un dato que me tiene muy agradecido desde el día 1. Y es un programa muy largo que me permite generar mucho espacio para distintas manifestaciones culturales. Igual queda corto. Pero lo que pasa es que también yo he encarado el programa y yo no sé si la gente sabe, pero varias veces que me he ido de licencia te he pedido a vos que vayas a... Ahí es cuando se une todo, se va todo y no queda nadie. Pero no, la idea del programa es mostrar distintas manifestaciones culturales de la forma más amplia posible. Yo no tengo por qué ser amigo de Franklin Rodríguez o de Edison Mourinho para que vayan. De hecho, la primera vez que fue Edison a la radio yo no lo conocía. Y a veces da la sensación que uno termina siempre conversando en los medios de su entorno o de las cosas que le gustan, ¿no? Sí.
entonces yo siempre digo, comento lo mismo. ¿A vos te parece que yo, habiendo hecho tantas notas a obras de teatro, todas me gustaron? No, claro que no. Muchísimas, no. Y capaz que la mayoría. Pero yo no soy quien para privarle a esa obra, y te voy a usar de ejemplo a vos, de Franklin, que no me gustó. ¿Por qué no te voy a dar la chance de que puedas hablar de tu obra, aunque a mí no me haya gustado? Claro. Y a mí a veces me da la sensación que a veces se peca de cierto amiguismo, pero lo digo en el buen sentido. Sí. O de las cosas que a mí me gustaron. No, voy a ver la obra de Franklin, no me gustó, no, es horrible, que no venga. ¿Y por qué no? ¿Entendés? Entonces yo creo que en eso sí yo lo defiendo. Obviamente no me da para entrevistar y mostrar todo lo que se hace. Quisiera tener más, no me da. Pero pasa eso, entonces yo trato de tener una mirada lo más abierta posible a lo que es las manifestaciones culturales. Y ese ha sido un sello, entonces yo puedo perfectamente tener en el programa a gente muy diversa en un mismo programa. Puede estar opinando de libros Rodolfo Fattoruso y pegadito venir una entrevista a Mauricio Rosenkopf. Claro. Y el oyente del programa no se asusta de eso, ¿no? Entonces perfectamente puede estar Franklin pegado a una obra del Teatro El Galpón. Y no pasa nada, y no va a pasar nada. Yo Y no lo va a pasar repetí. nada. Ahora vas a Y acordar no va a vos, pasar porque está de nada. mí. No, no pasa nada. No, Está bien. y no va a pasar nada, pero ¿por qué no pueden convivir en un mismo espacio, en un mismo programa, Claro. gente que piensa distinto? Claro. Digo, Y está muy saquémosle dramatismo a Sí, estas cosas. sí, claro, ¿tá? claro. O si no, corrientes artísticas. Sí. Muchas veces, si a mí puede no gustarme la danza contemporánea, por decirte Sí. algo, que no suelo ir a ver danza contemporánea. No voy, no lo frecuento como espectáculo. ¿Y por qué no voy a entrevistar a Martín Tamuzú, por ejemplo, por sus espectáculos? Claro. Prácticamente lo he entrevistado muchas veces, aunque después no lo frecuente como espectáculo Claro. que yo vea. Claro. Y esa es un poco la impronta que le quiero dar al programa y que le he dado desde el día 1. Cuando la gente dice es un tipo que tiene un programa, piensa un programa de cultura, es un programa sobre cultura, pero la cultura tiene como muchas acepciones, sobre todo puede ser cultura de esto, cultura, pero vos abrís el espectro para todo, definís como que todo lo que se hace creativo es cultura, por ejemplo. Desde hace 6 o 7 años, por ejemplo, hay una columna de ciencia Sí. que hace la gente del Instituto Clemente Estable, a veces va la gente de la Facultad de Química, porque yo un día pensaba, si la cultura es el conocimiento, genera conocimiento, ¿no? No solo son las bellas artes, Sí. es conocimiento, es la educación, la ciencia genera conocimiento. Entonces, ergo, la cultura y la ciencia son parte de lo mismo. Claro. Entonces, tengamos una mirada cultural a la ciencia, que venga la ciencia y se integra al programa. Y así desde hace 6 años tengo esa columna todos los meses de ciencia. También podemos mirar a la gastronomía como un hecho cultural. Bueno, hablemos de gastronomía, hablemos de dibujo, hablemos de biología. Aunque vos no seas un capo en eso, pero lo permitís. No, pues la gracia es que hablen los entrevistados. Claro. Hace mal el periodista que, Bueno, que no. se quiere hacer parecer que sabe más que el entrevistado. Está bien, pero hay. Ah, sí, Por los eso hay. te decía, hay quien dice, voy a hablar yo de todo lo que yo sé. Y no es entrevistado. No. Si no terminan como los jugadores de fútbol, que el periodista de fútbol les dice todo el razonamiento y uno termina, el futbolista termina diciendo, bueno, la verdad que sí. La verdad que sí, te jugamos bien. Sí, claro. Claro. Entonces digo, no, la estrella es el entrevistado y tiene que hablar el entrevistado. Yo simplemente ser un provocador, alguien que desde el desconocimiento pregunta. Y la parte tuya, esa parte de escritura, de ser un tipo que ya tiene algunos libros publicados, que se expresa de otra manera, donde Sí. ellos protagonista vos de tu historia, Sí. ¿cómo articulas también eso? Fue raro, porque cuando surgió el primer libro de cuentos, que tiene ya unos 5 o 6 años, que dicho sea de paso, la ambientación musical en Funfún cuando la presenté la hizo el señor Edison Mourinho, ¿te acordás? ¿Y pudiste vender libros después de eso? Sí, 2 ediciones, fue la cábala. ¿En serio? Sí, ¿viste? o sea que te va a ir atento. el programa. Te despegás. No, yo un día sentí que había tenido una experiencia personal muy fuerte que no sabía si era muy frecuente, entonces decidí escribirla. Hace muchos años. Y me gustó, trabajé mucho sobre ese cuento
y después dije, bueno, voy a probar otro, y bueno, y durante 20 años junté un montón de cuentos que nadie sabía que yo escribía. Y se lo mostré a dos muy queridos amigos. Uno, Luis Fernando Iglesias, Sí. escritor, abogado, y Claudia Mengual, como una amiga. ¿Cómo no? Mira, sí. Y ambos fueron muy generosos y hicieron una lectura crítica de esos cuentos que me sirvió mucho. Y bueno, después se los presenté a Editorial Planeta y Claudia Garín los masticó, no me dijo nada. Yo dije, nunca los voy a publicar, chau. Y no, a los 3, 4 años de eso decidió publicarlos y ahí salió el primer libro de cuentos. Que se Demoró llamó, un poquito, ¿no? 4 añitos. más los 20 que había estado No, pero, digamos que si pero no tiene es lo la mío, Franklin. Entonces Pero no es tuyo. tuve cero. Ah, que no te No es lo podía- mío de escribir Si no libros. está, no está, bueno. Digo, honestamente, cero ansiedad. Honestamente, cero ansiedad porque los había escrito porque sentía Claro. que eran historias que podían contarse. Claro. Y bueno, funcionó muy bien, 2 ediciones y después me pidieron otro libro, que ahí tuve que hacerlo en menos tiempo, en 2 años y medio escribí otro libro y salió... Nada, ¿cómo era? No, la primera es La terrible presión de la nada, Ese. fue el primero. Ese sí que tengo yo. Sí. El segundo fue Medias Verdades. Después vino uno de poesía, que yo ya había publicado en Buenos Aires hace muchos años, fue simplemente rearmarlo. Y ahora acaba de salir el de caricaturas. El de caricatura, claro, que el de caricatura, también lo que si lo mostramos, esto es lo que estaba en el Solís. Eso es parte de lo que estaba en el Solís, Parte de lo que que estaba se en el levantó hace unos días. Lo sacó Planeta también. También. Ahí está. Eso está a la venta, Sí, eso sí, en todas las ¿no? librerías. No está todo dicho. Acá Que tampoco. fue el nombre de mi primera exposición de caricaturas hace muchísimos años en San José. Qué bonito. Ah, en San José, claro. Todo en colores, ¿no? ¿O hay blanco y Sí, negro? sí, hay algunas de blanco y negro. Muchas de ellas son las que publican en Hay cosas las muy redes. lindas. Hay cosas muy lindas tuyas. Hay de Las muchas he visto épocas. algunas. En las redes publico una por día. ¿Una por día? Una por día. ¿Una por día de esta? Sí. ¿Qué lopa? Si vos revisás mi Instagram, mi Facebook, una por día desde hace unos cuantos Entonces, años. me está dando la razón de que yo dije que en qué momento hace todo esto. El tipo tiene 14 programas de radio y televisión. Y después dibuja, después escribe, me dice publica uno por día. De sacar un libro. Yo me lo autoimpuse de En el publicar libro, una por día. me gusta porque en el libro, tipo, le voy a mostrar nuevo después. En el libro dice que los libros no le interesan mucho, si no sacaría uno por semana. Decí que no le da corte. No hay que ser ansioso. Lo mío es la radio y nada más que la radio. Lo tuyo es la de radio. Lo mío es la radio. Y la comunicación en radio con la gente, con el público, con la gente de radio escucha. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lográs que te quieran, Porque a veces, viste, que uno dice una cosa de algo y te dicen apegado. Y tienen una ¿Vos computadora. sabés algo de eso? ¿Eh? ¿Vos sabés algo de eso? No, me contaron. Hay un televisor así, un monitor que aparece en toda la gente que te llama y te dice, no. A vos no te pasa mucho eso. ¿Sabes? No, lo que pasa es que por el tema cultural, pasa a veces, sí, pasa. Yo creo que la gente, los oyentes de la radio no son ajenos a esa hipersensibilidad que estamos teniendo ahora en nuestras sociedades, Que todo que cualquier molesta. cosa te molesta. Sí. Y a mí una actitud de las que más me preocupa es que vos estás Sí. entrevistando a un premio Nobel que estudió, ¿no? Sí. Y te escriben los oyentes, o algunos oyentes, que lo contradicen y te dicen, no, lo que está diciendo ese señor es todo mentira. Y el tipo puede ser, viste, el tipo que más sabe de... O yo sé, Rafael Radi, ponele, Sí, claro. o Paganini, van a hablar y te escriben mensajes a ese monitor que vos decís, no está diciendo, está mal lo que dice porque yo y el coronavirus, tal cosa, como si supieran más. Sí. Esa actitud de no escuchar con atención lo que te está diciendo, o respetar al otro, Sí. o la formación que tiene, eso es lo que a mí me Eso no parece... estaba antes, ¿no? Es ahora. eso. No, esa hipersensibilidad no estaba. No, está como más- También ahora lo que tenemos una Claro. una facilidad para Comunicar tener, lo que te lo ves en pensás. el momento. Eso ha cambiado. Me quedé con Alfonsina. ¿Qué estás tocando? Me quedé con Alfonsina y el mar. me tranqué porque me pareció maravilloso lo que estaba escuchando. Tocalo, quiero escucharlo, me gusta. Estaba Me tocando encantó. Alfonsina, Y pero se tocalo. distrae. No, Jaime. No, me encantó por eso mismo. ¿no? Tocalo. Qué maravilla. Mira, fíjate si era importante el señor Mourinho en mi vida, Sí. que una vez fue a Por Amor al Arte, el programa que yo tenía Sí. con Malena Rodríguez en Nuevo Siglo. Nuevo Siglo. Y el tipo improvisa ¿cómo se llama el programa? Por Amor al Arte. Improvisa una
la melodía, Sí. y le pedimos permiso y esa fue nuestra cortina durante los 4 años siguientes. Fue perfecta, ¿te Me da acordás? vergüenza. Fue así, Sí, ya la sé que improvisó fue en el así. momento, que le sugería la frase por La amor frase. al arte, y el tipo se manda una improvisación así como ahora, Sí, con- al aire, salió así, y eso le pedimos permiso y lo usamos de cortina durante 4 ¿Qué años. dicen? Me Sí. pongo colorado. Te pone colorado. No, y lo peor de La esa, vergüenza. y lo peor y lo maravilloso, lo peor y lo mejor que tiene lo que él hace, que es como el tema del payador, que yo, para mí son mentes superiores, que no pueden después repetirla. No, no me acuerdo. No se acuerda de nada. Eso, no. No me acuerdo cómo es tu nombre. ¿Viste? No se acuerda. El tipo no se acuerda. En el momento te dice cosas geniales y después se le olvida por completo. No, pero el tema ese de la improvisación, Ah, a mí no, me es un parece capo. increíble. Es un Y capo. lo de los payadores también, que vos les largás temas. Y te hacen todo y te hacen en el somos- momento y después, Eso no, es no, es maravilloso, increíble. eso es maravilloso. Jaime, de todo esto me quedó, hay un libro que sacó hace, yo fui a la presentación del libro en el Centro Cultural de España, un libro que escribió Claudia Mengual, nuestra Sí. común amiga, sobre vos, sobre el tema de las redes Sí. sociales. Y te noté muy emocionado, con toda la intimidad, porque no tenía la máquina de fotos, no llevé la Kodak para sacarte la foto, pero si tuviera sacado la foto estaría mostrándola ahora, porque de verdad fue algo impactante. Primero que es un libro que reconoce tu trabajo a lo largo de tantos años, la proyección que tiene ese trabajo, en cuanto al hacer y al tipo que es hacedor de cultura, o sea, generador de todas las ramas de la cultura. Y ese libro me pareció una buena forma de mostrarte agradecimiento, y yo le dije incluso a Claudia después cuando le mandé un mensaje que de verdad le agradecía porque me hubiera gustado hacer lo mismo contigo. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa, y bueno, obviamente que a mí me sorprendió, me conmovió que Claudia, a quien conozco desde su primer libro y siempre hemos estado muy cerca, haya pensado en que podía escribir sobre el programa, en realidad sobre el programa y sobre el periodismo cultural. Lo que pasa que hay algo extraño con esto del periodismo cultural, Franklin, y vos también, que lo has seguido de cerca. Cuando el programa cumplió 3 años, desde el 2001, empezó en diciembre del 2001. Sí. Cuando en diciembre del 2004 cumplió 3 años, que no es nada, 3 años, lo festejamos en La Colmena. Vos actuaste. Hiciste un monólogo de tu monólogo, sí. el de la visita a Pando, la hiciste ahí, la tengo grabada. ¡No! Ah, la tengo No grabada. la muestres. Sí. Entonces, en aquel momento estuvieron Washington Carrasco y Chino Fernández, Sí, sí. estuvieron los cantantes de Fun Fun, Ducho Muchas gracias. fue a actuar. Sí, sí, sí. Estábamos celebrando 3 años de un programa cultural. Es decir, Que una maravilla. fue, claro, o sea, eran 3 años de un programa cultural, es decir, duramos 3 años. O sea, fue casi que un acontecimiento, un programa cultural que duraba 3 años. Lleva 20, claro. Entonces, claro, y ahora lleva 20, te imaginas cómo estoy. Y entonces Claudia sintió que cuando los 15 del programa, ahí había algo como para analizar. Convocó ahí a gente muy generosa, como Pablo Silva Lazábal, a Jorge Bolani, a Emma Sanguinetti, no me acuerdo de alguien más, y que de alguna manera teorizaron sobre el periodismo cultural a partir de Sado Sarandí. Y bueno, y después yo un poco conté estas cosas que estamos hablando más en detalle. Es horrible o penoso, no, horrible no, es penoso que se celebre la permanencia de un programa cultural en un país como el Uruguay, que nos jactamos de ser un pueblo culto. Sí. Que sea un rara ave, un Sí. programa cultural Sí. que sea escuchado. Porque claro, capaz que programas culturales que no son escuchados puede haber, pero hay que reconocer que Sado Sarandí, seguramente por la radio en la que está, por la permanencia, sí, la gente lo sigue y eso me tiene muy contento. Es una responsabilidad, pero bueno, en un pueblo como el uruguayo, que nos jactamos de tanta cosa de cultura y todo, esto sea una cosa rara, sobre la cual hay que celebrarlo cada semana. Es extraño. Es extraño. Sí, bueno, te lo estamos haciendo. ¿Sabes qué? Te voy a confesar, hablando de Claudia Mengual, que yo la llamé por teléfono cuando estábamos por sacar el programa y le dije, Claudia, voy a usar el título de una novela tuya sobre Sí, Susana exacto, Soca. exacto. Dijo, ¿en serio? Sí, se va a llamar Rara Ave. ¿Me dejás? En realidad, me dijo, pero por supuesto. Así que hay que reconocer que la novela editada por ella sobre Susana Soca, Sí, exacto. Rara Ave,
es el título que nos generó esto que estamos haciendo con el amigo. Claudia Mengual sigue estando en nuestras vidas. ¿Viste? Sigue estando en nuestra vida. Claudia, gracias. Estamos ahí Es presentes. adorada, Ya vendrá adorada, por acá. una gran amiga. Ya gran vendrá amiga por acá. Y muy generosa. además. Muy generosa, sí, señor. Cuando en tu casa, ¿cómo había intimidad en tu casa? Pará, porque te le voy a decir otra cosa a los oyentes, a ¿Qué? los televidentes que no saben. ¿Qué También escribí un prólogo para una novela tuya. Es verdad, una novela Roto. Roto, exactamente. Roto, ahí sí vendimos ni media edición. Pero está, lo intentamos, bueno, lo intentamos. Jaime, en tu casa, vos, mi casa. claro, hay que contar, Jaime está en la radio, en la televisión, le llegan libros de todas las editoriales para que promocionen el autor, el libro, en fin, y él recibe. Y uno se pregunta, ¿qué hace en su casa? ¿Los tenés todos en tu casa? No. Ya no tenés todos. No. Pero tenés Tuve un momento que no me desprendía de ninguno. Hoy lo que hago es, porque además me mudé a una casa más chica, entonces parte de toda mi historia de libros está todavía en la casa donde hoy está mi hermana y mi tía. Sí. Y en la casa que vivo ahora tengo los libros desde que me mudé hasta ahora, pero bueno, hago una selección, entonces me interesan algunos y los otros los regalo en la radio. ¿Es verdad que tu esposa te dijo, los libros soy yo? No, Y vos dijiste, ¿cuántas hojas tenés? esta esposa no. ¿Esta esposa? Esta esposa no me dijo eso, todo lo contrario, porque comparte el gusto. ¿Ahora te dijeron eso? ¿Viste? Bueno, no está mal la pregunta que dice, está buena, puede pasar, claro que sí. Al revés, con esta mujer increíble que se cruzó en mi vida, nos complementamos maravillosamente y compartimos el gusto por los libros. Pues a mí me contaron en el momento que tenías tantos libros en tu casa que llegabas a poner uno arriba del otro y ponías el teléfono, uno arriba del otro estaba la soya. No tan así, pero que en un momento estaban uno arriba del otro. Sí, me acuerdo que una vez fue Mónica Navarro a grabar un programa de tango que tenía. Sí. Y justamente parte de la locación que tuvimos que hacer fue porque estaban un montón de libros atrás de los sillones en el piso porque no me daban las bibliotecas. Claro, impresionante. Sí, yo me imagino porque te he visto recibir de a 6, 7 libros. Un día, digo, todos los días, ¿esto dónde lo metes? Sí, no, pero sí hago la selección. Hoy sí hago una selección. ¿Y los dibujos en base a qué? ¿Qué es la caricatura en sí? Cuando vos decís, ves una caricatura, porque a veces se ofende la gente por todas esas cosas. Yo por todo esto que te hablábamos de la hipersensibilidad, Sí. casi no hago caricaturas políticas porque en las redes sociales terminan peleándose la gente. Pero qué lástima, prohibirnos una cosa Pero que es claro, parte del dibujo que tenemos. sí, pero es o sea. así. Mira, de las primeras veces que empecé a dibujar, me acuerdo que puse una frase de un escritor, de Murakami. De Murakami, sí. Y entonces se empezaron a pelear por lo que decía la frase. Dos intelectuales, que no los voy a nombrar No, ahí, claro. pero importantes, Claro. con un nivel de agresividad por el concepto de la frase, pero con un nivel de agresividad, Franklin, que los dos terminaron pidiéndome disculpas por interno y yo terminar borrando esos comentarios. Entonces, opté mayoritariamente por personajes de la cultura. Bueno, ahora en estos últimos días Trump era boleto cantado, pero digo, trato de no hacerlo mucho. Y entonces, bueno, me manejo con las fechas, el día del nacimiento, la muerte de algún personaje, alguna personalidad, y eso es un poco el criterio para hacer la caricatura del día. Acá hay dos caricaturas que estoy tentado, que son preciosas. Liber Seregni y Tabaré Vázquez. Es increíble, los dibujos son no armen lío, no se peleen. Solo disfrútenla, que es para eso que lo hizo Jaime. Es precioso. El libro que está mostrando tiene sí un capítulo dedicado a la política. La mayoría son culturales, Sí. pero después tiene una segunda sección que son caricaturas políticas, uruguayas e internacionales, y por eso que en el libro sí están. Están en el libro. Están en el Están en el libro. ¿Sábado Sarandí va a modificar algo o va a seguir así porque está bien? Aquello de que lo que funciona no lo toques, en radio y en televisión. No es por eso, es un tema de disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, cuando yo empecé Sábado Sarandí, y recuerdo que tenía un operador que era muy compinche, que quería mucho el proyecto, fue el primer operador que tuve en el programa, que Sí. fue Carlos Dota. Habíamos generado la realización de materiales monográficos, musicales, yo qué sé, por ejemplo, decíamos, se venía el Día de la Madre, entonces buscábamos canciones dedicadas a la madre y yo hacía un libreto y lo
Sí, laburaban, va. Claro, laburábamos, exacto, y lo grabábamos, nos matábamos realmente. Recuerdo uno fantástico que todavía lo tengo grabado y ojalá, capaz que en cualquier momento lo vuelva a pasar, sobre testamentos, canciones sobre testamentos, donde puse canciones de George Brassens, hay una de Silvio Rodríguez, y le pedí a Hubert Salcedo que leyera el testamento de Florencio Sánchez, que es buenísimo, que dice que el día que yo me muera quiero que mi cuerpo termine en una facultad para un estudiante. Es impresionante. Bueno, lo leyó Huber, ¿viste? O sea, realmente producíamos eso. Claro. Pero es un tema de tiempos, ¿no? Entonces ese es el tema. Si pudiendo yo tener un poco más de tiempo para elaborar otras cosas, las haría. Quiero hacer ciclos sobre escritores, tengo ideas que ahora estoy haciendo un ciclo sobre el interior, estoy buscando temas que tienen que ver con la identidad del interior, llamar a la gente al interior y eso, darle una presencia al interior cultural que el Montevideo no tiene. Hay muchísimo. ¿No? Y en este país da la sensación que lo que no pasa por Montevideo no existiera. ¿Cómo se llama el autor de Viralata, que es de Rivera? No, es de Artigas, se llama Fabián Severo. Fabián Severo, ese es buenísimo. Es buenísimo, me encanta. Pero además tenés a Ernesto Díaz, que es amigo de él, ya anotate el nombre, que canta portuñol. Fabián escribe y es poeta y recita y todo es buenísimo. Y Ernesto Díaz canta en portuñol. Claro, ya no podés negar, el portuñol existe. Exactamente. Claro. Además es divertidísimo, es un tipo interesante para que traigas. Y bueno, ves, ese caso es típico. Pero capaz que ellos son los más conocidos. Claro, y hay más gente, mucho más gente. Es impresionante. Yo qué sé, el Óscar Padrón Fabre en Durazno, por ejemplo. Sí. O tenés la cantidad de gente que edita libros en el interior y que no llegan nunca acá. Y tenés a Aldo Solé en Florida. Tenés una cantidad de gente. Y queda todo ahí en el lugar. Exactamente. Jaime, ¿qué se precisa para ser un tipo que esté... periodista cultural? Porque viste que ahora hay carreras. Sí. Hay carreras. Periodismo cultural. Sí, hay carreras, yo los vi por ahí anunciadas. Ahora, aparte de la carrera, lo estrictamente que tenés que estudiar para la carrera, hay algo más en el espíritu de la persona que se dedica a eso, que tiene que ver con amor a muchas cosas. Amor a la cultura, a lo que genera, a lo que une. Un común amigo, Álvaro Uchaín, contó una vez que él en la primera clase de los cursos de teatro que da, le pregunta a los alumnos si van al teatro, cuándo fue la última vez que fueron al teatro. Y le está pasando en los últimos tiempos, esta charla habrá tenido hace 3 o 4 años, o sea que no creo que haya cambiado mucho, que quienes quieren estudiar teatro no van al teatro. Entonces ahí tenés un problema grave. Y tiene que ver mucho con el desarrollo de la sensibilidad. Claro. Entonces, yo creo que antes de ser periodista cultural, olvídate de eso, sino antes de ser un tipo interesado y curioso, una persona interesada y curiosa por la cultura, tenés que tener sensibilidad. Claro. No, o sea, te tiene que gustar. O sea, ¿por qué a mí me conmovió y me distraje escuchando Alfonsina y el mar? Cuando descubrí que era pero porque es una melodía que capaz que a mí me une con cosas muy entrañables personales. Claro. Cuando yo voy a una obra de teatro y me mato de la risa o termino llorando, lo que fuera, es porque logra conectar. Y si voy a la obra de teatro y me duermo, no conectó, no era para mí. Inclusive, y eso es otra cosa de actitud. Siempre pensar que el que se equivoca es el otro. Siempre pensar que la obra de Franklin no me gusta, Franklin es un desastre escribiendo obras. No, capaz que Franklin esa obra no la escribió para mí, entonces yo no soy quien para negar el valor que puede tener la obra en sí misma, ¿me entendés? Entonces, por acá siempre la primera tendencia es a descalificar al otro. No me gusta no me gusta Franklin, o no me gusta cómo canta este. No, capaz que yo aborrezco al Puma Rodríguez, por ejemplo. Lo aborrezco. No toques nada al Puma Rodríguez, que me pare. Se pone como loco, no se va paro y me voy. Te pido por favor. De las manos, ni lo pongas. Se va la mano, bueno, calma. Bueno, Puma no. Entonces, pero yo no digo. José Vélez que le gusta. No, pero yo no digo que el Puma Rodríguez es una porquería. No, decir que no te gusta. Siento que el tipo no me canta a mí. ¿Me entendés? O Arjona. No son tipos que yo sienta que me cantan a mí, pero les va mejor a ellos que a mí.
O sea que el Ah, no problema, te quepa duda. o sea que el problema no son ellos, en todo caso. Pero tenemos esa actitud Sí, a está veces bueno, está bueno, está bueno. muy complicada. Entonces, Está bueno. no es una idea mía. Eso, una vez entrevisté, convoqué a 2 escritores amigos, Hugo Fontana y Álvaro Ojeda, Sí. para que me contaran los libros que jamás leerían, o los ¿no? O sea, por lo Está bueno, contrario. Y entonces me acuerdo que Hugo Fontana, con una honestidad impresionante, empezó a decir de todo de Kafka. Entonces vos decís, ¿cómo vas a estar cuestionando a Kafka? Claro. Y el tipo dijo, no, yo no digo que Kafka sea malo, siento que no me escribe a mí. Y me pareció un muy buen argumento y yo le digo, bueno, y siempre le dije, bueno, mira, lo voy a usar porque me parece un muy buen concepto para... Y revierte también un poco esa cosa de mantener. No, bueno, no es para mí. No es para vos. mí, Está exactamente, bárbaro, exactamente. perfecto. Jaime, estás los sábados en Radio Sábados Sarandí, de 6 a 6 de la 13. mañana. ¿Querés que te llame el sábado? Sí, llámame a las 6 y 5, que te 6 de la mañana a 2 de la tarde. 13. A 13. 13, A 13 una, a la va a estar una. ahí Jaime. Jaime vive allá adentro, así que tranquilo, y después lo ven, lo escuchan en la radio todo el día. Y bueno, y esto no está todo dicho, creo que no está todo dicho. Hace falta que. Esto está en todos lados, ¿no? En las librerías, En exactamente. Planeta lo pueden ubicar en todas las librerías. Es fantástico esto, ¿eh? Recién vi acá a Rubén Castillo, me pareció a mí. Sí, ahí está. A Rubén Castillo, precioso, precioso. Jaime, ha sido un placer. Ay, mi Te amor. tengo que despedir, Sí. pero te tengo que despedir con una canción del Puma. No, te tengo que despedir, me mata, me pega 2 piñas y me tira ahí adentro. Te aborrezco con serio. Me es aborrezco. terrible, es terrible. Agárrense la- No, ok. Tenés que elegir un vestuario que te guste, te tenés que vestir con este vestuario y ya tenés que ir para tu casa. ¿Dónde vivís vos, más o menos? Por el zoológico. Por el zoológico. ¡Ah! Tenés de sobra ahí. Bueno, ya el primero no. ¡Ah! Agarran los animalistas. Ya, claro, ahí te mata. Pero es sintético eso. Esto de- ¿Estás seguro? Sí, sí, ¿Ponés sí. las manos en el fuego? No, no pongo nada. Ponete que te guste a vos. A ver No. cómo es Jaime Clara con un vestuario. Está eligiendo lo Y que más lo yo qué- representa. yo qué sé, vos. No, acá ya, pero está buscando ahí. No, pero seguramente todo lo que hay acá me queda chico. Y no importa, te vas con eso puesto. ¿Qué querés que va a traer tu tomata y tu talle? El otro día vino Howard Wilkinson, el 2 metros no había talle. Le pusimos lo que había y siempre con eso. Se adapta. Elegiste algo. No tenemos todo el día. No sé si alguna vez escuchaste la palabra que no. la tiempo es frase tirano. Del tiempo es tirano. Ese es lindo. Ese es lindo para Jaime Clara. Ay, cuando te vea Martín Fablet. Ay, se lo voy a mostrar a ¿Y Martín quién se llevó Fablet. Martín Fablet? Ah, peor. Sí, por eso. Martín Fablet, pero Martín Fablet es un periodista cultural de Under. Me va a quedar chico esto. No te va a quedar chico. Me queda chico. A ver, Mirá lo que sé, Jaime, boludo. no te pongas coquete. Sos tan loquito, sos a veces, vení. No, vení. no cierra. No, pero no tiene que ser real, es abierto como Batman. Es fit. Es Claro, bien, sí. fit, bien Fit. pegado, bien. Fit. ¿Y el otro? Fit, está, fit, anda fit. Bueno, ¿estás pronto ahí? Estoy pronto. Jaime, ha sido un enorme placer. Muchas gracias por Rompo todo. esto, No lo rompas, estás haciendo ropa. Bueno, que te vaya bien, de verdad. Gracias a por vos. estar acá, Estoy muy te apreciamos contento, mucho. Muy contento. Muchas gracias. ¿Cuándo me llamas para suplantarte? Desde el 1 de febrero al 15. Contá conmigo. ¿Ah? No sé. ¿Puedo llamarme? Más tarde. Muchas Un placer. gracias. Jaime Clara, un gran placer. Gracias por vemos. todo. Chao, Jaime. Impecable. Te va a vestir. Mira, parece como es. Shaolin, no, esa cosa que hay en televisión ahora que es es como a Kung Fu. Es una burla Kung Fu, pero. Bueno, no importa, no importa. No le gustaba, a mí me encanta el Puma. ¿No? Sí, la verdad, agárrense de las manos. No sabe nada de música. Agárrense, ¿no? Agárrense de las manos. No sabe nada, no sabe nada. Señora, nos tenemos que ir. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Mañana. Recuérdense. ¡Oh! ¡Ay, se ofendió por lo que dije! te dije. No te enojé, no te calenté. Jaime, Agárrense vení. de las Jaime, manos. Jaime, vení. No, Vení, agarrame la mano. vámonos. ¡Jaime! Agárrense de las manos.